Buenos días financieros, nos vemos otro día más donde hoy vamos a hablar de varios temas, pero todos englobados en uno. Se van a preguntar de qué estoy hablando. Y estoy hablando de instrumentos financieros. Hemos hablado de cuentas remuneradas, depósito a plazo, cuentas donde si bien ganamos dinero, hay un riesgo muy menor, por ende ganancias menores. Ahora vamos a dar un paso más allá al riesgo y por ende a una mayor posibilidad de ganancias, pero también una mayor posibilidad de pérdida. Todo esto lo vamos a ver más en detalle y un poco más afinado durante el mismo episodio. Así que siéntense, pónganse cómodos, pónganse sus audífonos y vamos a empezar hoy con otro episodio de Finanzas en tu calle. Encio, no sé si quieres seguir a comentar algo o darnos el pie al episodio. Sí, me gustaría complementar lo que acabas de mencionar, que hoy día vamos a ver algo muy interesante y saludar a nuestra querida audiencia, por supuesto. Bueno, el tema del día de hoy son los instrumentos financieros. Y partiendo, yo creo que lo inicial sería preguntarnos qué son los instrumentos financieros, para qué sirven y qué los constituyen. Entonces, yo creo que esa respuesta la tienes muy clara tú y nos la puedes ayudar a esclarecer. Así que partamos el video y por favor, coméntanos. Bueno, para responder tu pregunta, primero, instrumentos financieros son contratos donde dos partes se comprometen y se obligan a cumplir ciertos parámetros. Por ejemplo, un ejemplo muy bueno que se puede dar, yo lo dije, voy a comprarle un bono al gobierno y en estas partes van a ver detalladas ciertos cumplimientos y ciertas obligaciones más derechos. Por ejemplo, yo como derecho tengo el derecho en activo. En este caso, el activo sería los beneficios futuros que voy a conseguir con este instrumento financiero. En este caso pueden ser los intereses más mi capital. Mi obligación sería obviamente entregar el monto que quiero invertir o el monto que la sociedad quiere que sea invertido. Y en otro lado, la otra parte tiene como su derecho el recibir el monto de inversión que pidió para la inversión como tal, y su obligación sería pagar los montos según el acuerdo del contrato. Tenemos que informar que obviamente cada contrato es diferente por varios elementos. Por ejemplo, de deudas derivados. El de deuda es donde yo paso mi inversión y la otra parte tiene una deuda conmigo, por ejemplo, un préstamo, un bono, un pagaré. Está también el de capital, por ejemplo, que vamos a hablar más adelante, donde yo doy mi dinero para inversión, por la inversión, pues, mejor dicho, y en vez de una deuda, la otra sociedad tiene un nuevo activo, el cual obviamente por obligación va a tener que pagar intereses o porcentaje de sus ganancias que van a tasarse en el mercado, van a ser de mi propiedad. También me adelanté un poco y voy a definir que los instrumentos financieros son herramientas las cuales nos convienen en el momento actual, nos permiten invertir, pero en el momento de la inversión nos ponemos a mayor riesgo. ¿Esto qué significa? Obviamente vamos a tener mayores ganancias. Por ejemplo, pueden ser ganancias muy altas, pero también conlleva un riesgo muy alto. ¿Esto qué significa? Que el día de mañana puede ser que yo haya metido 100.000 pesos a una inversión, puede ser bonos, pagaré, activos, acciones, fondos mutuos o demás, y al día de mañana, en vez de 100.000 en mi cuenta, aparezca 90.000. Y eso es el riesgo. Es el concepto de que el activo puede perder un poco de valor con el tiempo. Ahora, siguiendo con las definiciones, también hay que tener claro que también se puede clasificar según su liquidez y negociabilidad. Hay algunos activos que tienen un mercado. Por ejemplo, yo compro una acción y obviamente existe el contrato entre, por ejemplo, Coca-Cola y yo, pero yo se lo puedo vender a mi compañero Encio acá. Entonces el contrato pasaría a ser Encio Coca-Cola. Y esas ventas de acciones son muy rápidas. Hay muchos mercados y conocemos muchas aplicaciones donde podemos comprar y vender acciones. Y otros que sus ventas son más lentas, por ejemplo, las deudas, donde los préstamos privados que vamos teniendo nosotros se pueden comprar y vender, pero tienen un mercado un poco más selecto y no tantas empresas las compran. Y también, obviamente, se pueden clasificar según su rentabilidad. Y algunas de mayor riesgo, por ejemplo, las acciones, como ya he comentado, donde pueden ganar mucha plata, pero a la vez pueden perder mucho. Y otros con baja rentabilidad, pero menor riesgo de pérdida. Por ejemplo, los bonos que nos entrega el Estado. Entonces, no sé si quería hacer algunos puntos más específicos. Claro, me gustaría complementar lo que bien nos acabas de explicar y sobre todo me gustaría mencionar y sintetizar que es que cuando uno invierte
dinero en estos instrumentos financieros, al final se genera como una especie de contrato, y este contrato hay de distintos tipos, y uno después, si se mete un poco en este mundo financiero, se da cuenta que hay algunos que se transan más que otros. Por ejemplo, los bonos, las acciones son instrumentos que se están transando bastante más, inclusive dentro de esos dos el que más se transa son las acciones. Y también que estos instrumentos que son contratos nos permiten exponernos a ciertas oportunidades de inversión, pero también a ciertos riesgos. Entonces, uno cuando realiza esta inversión se puede exponer a unos riesgos que quizás no tenía previstos, y que están ahí, y que tienen mucho que ver con la influencia del mundo también. Y que, bueno, me gustaría aclarar de que estos instrumentos son emitidos por lo general por instituciones financieras, bancos, corredoras de bolsa, fintech, que son las que conocemos mucho. Tenemos algunas bastante conocidas hoy en día en Chile, caso Rational, Tri, Fintual, fintech que nos permiten invertir en acciones, que estas acciones están dentro del globito que son los instrumentos financieros. Y bueno, ya que definimos los instrumentos financieros, creo que podemos pasar a a un tipo de instrumentos financieros muy interesante, que son los instrumentos de renta fija. Entonces yo creo que lo podemos ver enseguida y definir qué son los instrumentos de renta fija. Así que vamos a ello. Bueno, Encio, yo expliqué un poco los instrumentos financieros bastante detallado y bastante largo. Así que me gustaría que tú nos explicaras qué son los instrumentos financieros de renta fija. Bueno, creo que una parte importante de lo que es un instrumento de renta fija nos lo dice la misma palabra, es decir, que sabemos de forma fija lo que vamos a recibir al final del periodo en el cual estamos con con el cual estamos negociando el contrato, o la fecha que está en el contrato, mejor dicho, y vamos a recibir el monto más una ganancia por dicho instrumento. Es muy importante aclarar que estos instrumentos de renta fija tienen distintas características, y por ejemplo una de las características importantes es que sabemos la tasa de interés, las fechas, y también el tipo de monedas en el cual estamos negociando. Dentro de los instrumentos ya vimos algunos, algunos de los que vimos son el DAB, las cuentas corrientes, y también ahora vamos a ver otro muy interesante, que es el de los bonos. Y bueno, también hay otros tipos, como pueden ser las letras del tesoro, que son instrumentos financieros que emite Estados Unidos. Pero ahora nos vamos a enfocar en el famoso bono, que es de los primeros instrumentos que uno escucha cuando se mete en este mundo financiero. Y de los bonos, ¿qué podemos decir? Que conocemos varias de las características, como ya mencioné, y también, sobre todo, más relevante es el tema de la tasa de interés que uno recibe. Porque al invertir en bonos uno sabe que si está metiendo 10 millones y la tasa de interés es 10%, va a recibir uno esos 10 millones más ese 10% extra al final del periodo. Pero también es importante aclarar de que conocemos las fechas de pago de ese interés. Porque hay veces que por los bonos recibimos, puede ser de forma trimestral, mensual, va dependiendo de las características del contrato, porque hay distintas características, y debido a esas características los bonos reciben distintos nombres. Entonces, que sepan que hay muchos bonos. Y también otra cosa importante es que los bonos pueden ser públicos o privados. ¿Qué significa eso? Que tenemos algunos que son de los que emiten los gobiernos para financiar carreteras, hospitales, parques, o lo que sea que necesiten financiar, porque no cuentan con el dinero en ese momento. Entonces piden prestado al público en general, y el público en general agarra esos bonos, entrega un dinero, y esos bonos son en el fondo el contrato que uno está haciendo, en este caso con el gobierno, y en el cual el gobierno se compromete a entregarnos una rentabilidad a cambio de prestarles nuestro dinero. Y el gobierno, bueno, quiero decir, hay otra característica importante en los bonos, y es que da a conocer el proyecto para el cual se está buscando el dinero, y que ese proyecto, con el dinero que nosotros le estamos pasando, lo efectúa. Entonces, al final de cuentas, uno también, si se lo pone a pensar, se está viendo beneficiado por eso, porque al final son proyectos sociales, una forma de verlo.
Bueno, otra cosa importante es que están los públicos, los privados, que los privados son los que emiten las empresas cuando necesitan financiarse porque quieren expandirse, quieren comprar nuevas maquinarias, quieren invertir en marketing, quieren hacer un montón de cosas, entonces necesitan dinero y nos lo piden prestado a nosotros. Y también de la misma forma como lo hacen los públicos, se comprometen a entregarnos el capital que nosotros les damos más una rentabilidad. Me gustaría aclarar de que eh, y es solamente uno de los riesgos a los que uno se expone en los bonos, es la tasa de interés que por lo general está muy influenciada por el Banco Central, que hay muchos bancos centrales que entre sus políticas tiene el tema de ver las tasas de interés que rigen en el país. En ese sentido, esas emisiones influyen demasiado en el precio del bono y puede exponernos a un riesgo. Así que es muy importante considerarlo si es que quieren invertir y hacer algunas cosas con los bonos, que tengan en consideración de que está ese riesgo muy importante y hay otros más. Bueno, creo que ahora podemos continuar con otro instrumento financiero muy interesante, el cual son las acciones, y creo que acá mi compañero Claudio Figueroa nos puede hablar en mayor detalle sobre las acciones. Muchas gracias por este comentario. Y sí, vamos a hablar de acciones. Las acciones podemos verlas simplemente como la división de las empresas que se están comercializando en el mercado. Quiero decir, por ejemplo, uno ve Coca-Cola y sabe que tiene cierta cantidad de dueños, pero no ve unas caras como tal. Esto es porque Coca-Cola obviamente se divide en muchos dueños. En este caso serían las acciones. Y esa acción es solamente obviamente de forma vulgar, por así decirlo, un papel que te dice que tú eres parte o dueño de ese porcentaje que estás comprando. Obviamente, cuando tú compras una acción, te haces copropietaria del porcentaje que estás comprando. En este caso, por ejemplo, si estamos hablando de Coca-Cola, y Encio compra el 1% de Coca-Cola y yo el otro 1%, seríamos cada uno dueños de 1% de Coca-Cola. No es que lleguemos a la oficina de Coca-Cola y podamos entrar donde queramos, sino simplemente, obviamente, de las ganancias, dividendos y de demás actividades vamos a sacar beneficios. Eh, Aparte de los beneficios económicos, también tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, algunos beneficios que podemos recibir nosotros es que, por ejemplo, si Coca-Cola decide que necesita más capital en ese sentido para futuras operaciones, para pagar algunas deudas y demás, nosotros como ya accionistas tenemos preferencia en, oye, Coca-Cola nos manda un mensaje, oye, sé que voy a emitir cierta cantidad de acciones, ¿quieres comprarlas? Y también tenemos que tener en cuenta que a veces, por ser accionistas, nos dan un precio preferente. O sea que nos pueden vender acciones a un precio más bajo, que es lo que van a salir al mercado. También, por ejemplo, podemos recibir informaciones de la compañía, por ejemplo, algunos estados financieros, algunos ratios, algunas evaluaciones de futuros proyectos que van a emitir. Y algo mucho más importante, que por ejemplo te mandan a asistir a juntas o simplemente votar por proyectos. Por ejemplo, me imagino que en acá puede confirmar que cuando uno invierte, por ejemplo, en Coca-Cola, Starbucks, te llega un correo diciendo, oye, quiero tu voto en este proyecto, te mandan un correo con varias informaciones, un PDF con varias informaciones y espera que tú votes a favor, en contra o te abstienes. También decirlo que, obviamente, como la empresa se divide en varias acciones, nosotros vamos a ser partícipes, y obviamente, entre más acciones que tengamos, más porcentaje. Un ejemplo bastante burdo, por ejemplo, pongamos Coca-Cola emite solamente 1000 acciones y en Hilario compra 100 acciones de Coca-Cola. En ese caso, en Hilario sería copropietario del 10% de Coca-Cola. Obviamente, eso aquí lo expone, aunque por ejemplo, si Coca-Cola saca dividendos totales de $100, en Hilario se llegaría en $10 por dividendo. También sería que, por ejemplo, si Coca-Cola quiere sacar un proyecto, la opinión del Hilario sería 10% importante. ¿Esto qué quiere decir? Que obviamente cuando se van a hacer decisiones muy importantes de Coca-Cola, se acumulan todas las opiniones de todos los accionistas y según el porcentaje se va viendo si se hace o no. Cabe aclarar que obviamente no todas las empresas primero entregan dividendos, que no todas las acciones nos dejan opción a voto en estas discusiones, pero eso va a ser un tema que posiblemente veamos más adelante. Y cabe aclarar que obviamente como las acciones son valor de la empresa, estamos mucho más expuestos a lo que pase afuera por nuestra ganancia. Porque, por ejemplo, podemos recibir acciones, dividendos de las acciones que tengamos, pero obviamente si Coca-Cola hace una mala jugada o una mala representación al público, vamos a perder el valor de la acción. Por ende, podemos perder todo lo que tengamos invertidos en esa acción. También, por ejemplo, si uno invierte en una empresa, por ejemplo, Starbucks, y Starbucks al otro día cierra o quiebra, ahí podemos perder toda la inversión. Ese es el riesgo que tenemos con las acciones. Ahora,
vamos a pasar a otro instrumento financiero que aquí me gustaría que mi compañero en escenario nos comente un poco más. Son los fondos mutuos. Bueno, ¿qué decir de los fondos mutuos? Bueno, muchos instrumentos tienen muchas características muy similares. En este caso, los fondos mutuos consisten básicamente en reunir una gran cantidad de dinero de distintas personas y que una administradora, es decir, una gestora, alguien que va a estar constantemente monitoreando y manejando ese dinero, se dedique a invertirlo en otros instrumentos financieros. ¿Cómo es esto? ¿Un instrumento financiero que invierte en otros instrumentos financieros? Bueno, imagínense el ejemplo que se me ocurre más sencillo, es como cuando estaban en la universidad o estaban en una fiesta y querían comprar bebidas o algo y no tenían para comprar ese trago caro, entonces juntaban entre distintos amigos cierta cantidad y decían ya juntamos el total de lo que vale esa botella y la compraban. Entonces de manera similar pasa con los fondos mutuos. Queremos comprar grandes cantidades de acciones, bonos u otros activos y exponernos a riesgos del mercado financiero. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Empresas como bancos ofrecen estos servicios, es decir, como son especialistas en finanzas, dicen vamos a ofrecer el servicio de administrar ese dinero, entonces crean este producto, un fondo mutuo, y se lo ofrecen al público. Las personas compran, es decir, depositan su dinero en este fondo mutuo, dejan una parte de su dinero y por lo cual y por contraparte reciben una cuota que es como el derecho que ellos tienen, o mejor dicho, es el derecho que ellos tienen por ese dinero que están dando, y la administradora agarra ese dinero, lo junta con el de muchas otras personas que están comprando cuotas de este fondo mutuo y lo invierten en distintos instrumentos financieros. Quiero aclarar de que al hacer estos te expones a muchos riesgos, riesgos globales como los que ya mencionamos, porque estos instrumentos pueden invertir en distintas cosas, bonos, futuros, acciones, y cada uno tiene distintas rentabilidades, distintos riesgos, pero el tema está en que esto te permite que tu dinero sea administrado por personas que saben. Quiero aclarar de que esto no te garantiza porque ninguna persona ni ningún instrumento financiero te puede eh, asegurar tu dinero, entonces no te asegura una rentabilidad y que también tiene distintas características como puede ser de que estos fondos mutuos son emitidos en distintas monedas, tienen distintos focos, pueden ser para invertir solo en empresas de sostenibilidad, de tecnología, etcétera, pero manejados por gente que se supone los está administrando constantemente para obtener la mayor o la mejor rentabilidad posible. Y bueno, ya que tocamos el tema de lo que son los fondos mutuos, podríamos pasar a, a las conclusiones finales, que creo que aquí podemos conversar muy bien con mi amigo Claudio Figueroa sobre los instrumentos financieros en general. No sé si es que nos quieras aportar algo. Sí, de que obviamente aquí hablamos un poco más de la experiencia con Enzo y Ariel conmigo, que hemos invertido en distintos instrumentos financieros y tenemos que ver, obviamente, que primero, que la empresa que nos está ofreciendo estos instrumentos financieros esté regulado por la entidad reguladora, valga la redundancia, de nuestro país. Por ejemplo, en Chile la CMF, en otros países está la SEC. También, obviamente, que esté muy bien claro el tema de ofrecer protección al inversionista. Obviamente, cualquier inversión o instrumento financiero puede perder su dinero, puede perder el 100% de la plata que hemos metido, pero queremos perderlo, obviamente, si es que invertimos mal, invertimos en un mal momento, no porque una persona va a tomar nuestro dinero y lo ocupa para su propio beneficio. También el tema de que los instrumentos financieros tienen un amplio mercado donde se puede comprar y vender esto mismo. Por ejemplo, como bien dijo mi compañero, existen los fondos mutuos, pero también están las acciones, los ETFs, que si en algún momento quieren podemos hablar más de eso en más detalle. También el tema de nosotros mismos ahora, por el tema de internet y demás, tenemos acceso a varios mercados. Antes era muy difícil comprar acciones en el mercado nacional y ahora todos podemos comprar en el mercado nacional y en mercados internacionales. Y obviamente, como bien dijimos en el primer y segundo episodio, existen comisiones y costos. Estos deben ser, obviamente, bien informados porque, por ejemplo, fondos mutuos, algunos bonos tienen comisiones por
el tema del trabajo o uso del profesional que había comentado mi compañero. También, por ejemplo, algunos ofrecen tarifas por, no sé, el tema de mantener ese instrumento financiero vivo, entre otros. Obviamente esas tarifas o comisiones tenemos que buscar información y ojalá entenderlas. Eso, no sé si quieres comentar algo más también. Me gustaría complementar lo que dices respecto, sobre todo hacer hincapié sobre las regulaciones. Es muy importante invertir en cosas que estén reguladas, porque, por ejemplo, hace unos años pasó el tema de las criptomonedas, muy famoso, de que no estaban reguladas en todo el mundo. Entonces, había muchos problemas y muchos fraudes se cometieron por lo mismo. Entonces, es muy importante tratar de siempre, o mejor dicho, fijarse siempre en que estén reguladas por las instituciones fiscalizadoras de sus respectivos países. Y en base a eso también uno reduce un poco el riesgo de exponerse a un fraude, que es muy importante y que a pesar de que una persona pueda tener mucho conocimiento, sigue siendo vulnerable a eso. Bueno, por otro lado, también me gustaría mencionar de que los instrumentos financieros tienen mercados muy amplios y que hay distintos tipos y que, bueno, como bien se mencionó, creo que es una constante que hemos visto a lo largo de este capítulo, es que cada instrumento tiene características distintas y esas características distintas hacen que nos expongamos a riesgos distintos y al exponernos a riesgos distintos nos exponemos a pérdidas distintas, pueden ser mucho mayores o menores. Por ejemplo, el tema de las acciones son bien conocidas que son más volátiles que los bonos, por lo cual uno se expone a un mayor riesgo, pero por tanto también una mayor ganancia. Entonces es muy importante conocer las características del instrumento en el cual nos estamos metiendo para poder tomar decisiones financieras responsables que al final del día responsablemente nos permitan llegar a alguna rentabilidad o algún beneficio futuro. Y finalmente sobre el costo y mantenciones de los distintos instrumentos financieros, es muy importante entender de que al final esto es un negocio y que las empresas que emiten, o mejor dicho, que nos permiten comprar y transar estos instrumentos financieros también quieren ganar, entonces tienen comisiones y costos asociados, por lo cual es muy importante considerar esto a la hora de invertir porque puede significar entre la diferencia entre obtener una buena rentabilidad y obtener una rentabilidad más o menos. Entonces, eso más que nada agregar y complementar a lo que dijo mi compañero, y creo que va siendo todo por el capítulo de hoy y espero que les haya gustado mucho. Si tienen dudas, sugerencias y comentarios, por favor en la caja de comentarios, y nos estaremos viendo en un próximo capítulo de Finanzas en tu calle. Bueno, financieros, ya hemos terminado el episodio número 4 del día de hoy y nos hemos dado cuenta que hemos interactuado poco con ustedes. Así que justamente ahora que tenemos una disyuntiva, mi compañero y yo, de qué tema vamos a dar el quinto episodio, queremos que ustedes nos apoyen y decidan qué tema sacar. Mi compañero, ¿qué tema quieres proponer tú? A mí me encantaría proponer sobre, redoble de tambores, la diversificación. En específico me gustaría tratar sobre qué es la diversificación, para qué sirve y cómo la podemos utilizar para disminuir riesgos y quizás aumentar algunos beneficios porque, bueno, adelanto un poco, la diversificación, el principal objetivo es ese. ¿Y tú, compañero, qué es el tema que quieres proponer? Yo un tema un poco más nuevo, un poco más de ahora, las ETFs. ¿Qué son? ¿Cómo funcionan? Y obviamente sus ganancias y sus riesgos. La ETF, como también un pequeño spoiler, ya que mi compañero se adelantó un poco, tienen ciertos parámetros que utilizan para su inversión, así que yo quiero explicar sobre cómo funcionan esos parámetros. Así que obviamente decidimos a nuestra comunidad, en los comentarios y en el canal de Instagram, obviamente en las publicaciones de Instagram, cuando demos a publicar este video, vamos a dejar una historia con una encuesta. Si quieren otro tema más importante de ustedes que quieran que nosotros hablemos, tienen toda la libertad de comentarla, cuál va a ser la que demos mayor relevancia. Así que vayan a nuestro Instagram, voten y también comenten si quieren algún otro tema financiero que quieren que hablemos.